De seguro en algún momento escuchaste hablar de Zaragoza, como la avenida o el personaje histórico que aparecía en el billete de 500 pesos. Pero ¿qué hizo este hombre como para darle su nombre a ciudades, avenidas o aparecer en billetes de alta denominación? Ignacio Zaragoza fue un militar mexicano de ideas progresistas y su mayor triunfo fue la victoria épica obtenida en la Batalla de Puebla. Este conflicto armado ocurrió cuando Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa con las potencias europeas para poder reconstruir el país, y aunque Inglaterra y España lo aceptaron tras un diálogo, Francia invadió el territorio mexicano. Ante una guerra inminente contra uno de los mejores ejércitos de la época, Juárez se preparó y creó el Ejército de Oriente comandado por Ignacio Zaragoza para evitar que los franceses se apoderaran de la Ciudad de México. Fue gracias a sus estrategias que el 5 de mayo de 1862 los mexicanos lograron repeler al enemigo en 3 ocasiones, con un saldo de 500 bajas francesas contra apenas 100 mexicanos caídos en batalla. Por desgracia, Zaragoza falleció de una repentina fiebre tifoidea con apenas 33 años de edad el mes de septiembre, es decir, 4 meses después de su gran victoria. El Zoológico Parque del Pueblo es uno de los espacios emblemáticos de Nezahualcóyotl, dedicado al esparcimiento de las familias de la localidad. Fue fundado en el año de 1975 y es considerado el único zoológico de la zona oriente del Estado de México. Y tras varias remodelaciones, actualmente cuenta con un aviario, reptiliario, acuario, más de 250 animales de 100 especies diferentes, un museo de historia natural y un recién inaugurado teatro al aire libre con capacidad para 500 espectadores. Este parque es considerado también uno de los principales pulmones de la ciudad y recibe cerca de 15,000 visitas cada fin de semana. El Parque del Pueblo se ubica en la calle Glorieta de Colón, número 391, en la colonia Vicente Villada. Visítalo con tu familia. Estás escuchando Radio Nesa, la radio de todos. Comunícate con nosotros y visita nuestro portal radio.nesa.gov.mx. Buenos días, ¿cómo están mis queridos cibernautas y todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales? Estamos en tu programa Universo. Esta mañana vamos a tener un tema muy... Ya lo habíamos programado desde la semana pasada. Vamos a hablar acerca de la sincronicidad. Este tema acuñado por el doctor Carl Gustav Jung, que nos habla de que no existen eventos aislados en el mundo y la enorme casualidad que existe a veces en el mundo sin explicación. Y hoy traje a un profesional en este tema. Él es el profesor Tomás López. Buenos días, profe. Buenos días a todos a todo el auditorio, a los escucha, a los que nos ven por las redes sociales. Pues sí, como dice Marco, en este es un tema que no solamente fue explorado por Carlos Gustavo Jung, aunque Carlos Gustavo Jung fue el que le dio digamos que lo bautizó y que le dio concreción al tema, pero ya había sido tocado por diversos personajes. Entre ellos, uno de los más que más aportaron a este tema fue Schopenhauer. Él, a pesar de ser un individuo que tenía una conciencia bastante objetivizada, bastante materialista, y bueno, pues era filósofo también, en algún momento empezó a darse cuenta de que muchas de las cosas que sucedían en la vida no tenían que ver con las causas, ¿no? Con esta famosa ley mecanicista de la causa y el efecto. Es una de las teorías de Newton, ¿no? La 1. Es una de las teorías de Newton que a toda... Y bueno, pues la física tradicional siempre ha defendido este tipo de postulado. Hay que recordar, por ejemplo, en la era moderna Albert Einstein decía... que Dios no juega los dados, ¿no? Hay otro Newton decía que esto de que a cada acción corresponde una reacción de la misma intensidad, pero en sentido contrario. Pero con el paso del tiempo, esta filosofía, estas gentes que se dedican a pensar, en algún momento se dieron cuenta que
puede ser una causa y los efectos pueden ser variados, o pueden ser varias causas generando un solo efecto, o pueden ser eventos acausales, eventos que no tengan una causa aparente. Sí. Y entonces, bueno, pues esto los hizo pensar, incluso Schopenhauer pensaba que había la causa original, él así le llamaba a Dios, por decirlo de alguna forma, decía que era la causa original de todas las cosas. Y entonces él pensaba que esta acausalidad era producto de que sí tenía evidentemente una causa, pero de origen de otro divino, digamos, donde él decía que esta causa de toda esta causa, este principio original, causa de todas las cosas, estaba preparando el futuro. Fíjense qué cosa tan sui generis, ¿no? Que estaba preparando el futuro y acomodando el futuro, y que a través de ciertos mensajes sin aparente causa en el tiempo que está transcurriendo, nos estaba avisando de lo que vendría posteriormente. O sea que sincronicidad es tiempo y espacio, ¿no? Tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Entonces, según la idea que tenía Jung, era que casi todas las conexiones que existen entre los individuos y su entorno son como parte de algo que ya está, digamos, diseñado, una especie de orden que ya existía. Un orden, haz de cuenta como si el futuro estuviese gobernando al presente. O sea, como después recientemente Jean-Pierre Garnier Mallet, un científico francés, habla del doble cuántico, le llama, ¿no? Digamos, para explicarlo más escuetamente, que tenemos un doble en el futuro que va acomodando las cosas, y por eso de repente nos suceden o nos envía mensajes a través de la sincronicidad. Esto puede sonarles muy sofisticado, pero es algo muy sencillo. Por ejemplo, creo que la película esta de Interestelar lo explica de una manera sencilla, ¿no? Cuando él sabe que tiene que hacer algún tipo de acción y está como bajo su intuición, ¿no? En su mente existe algo que le dicta que tiene que hacer tal o cual situación, ¿no? Pero hay alguien del futuro que es él mismo que le da digamos como un cue, ¿no? Sí, le está dando tips o le está dando indicaciones o alguna orientación en ese sentido para que vaya. Generalmente se trata de ir mejorando la vida, de ir mejorando la existencia. Para eso son estos mensajes. Esto nos ha sucedido a todos los seres humanos, yo creo, a la mayoría de los seres humanos ha sucedido que de repente piensas en una persona que no has visto durante 20 años, por decir, y das vuelta en una esquina y te lo encuentras. Y tú sabes que estaba en Timbuktu o en otro lado, y de repente te lo encuentras y dices, ay caray, pues si tú andabas en tal o cual lugar, ¿no? Pensé en ti hace rato. O estás pensando en alguien y de repente llega la llamada telefónica y es la persona en la que estabas pensando. Sin una aparente causa, viene hay un vínculo que está sobre la parte lógica de la vida, sobre la parte mecánica de la vida. Evidentemente hay otro flujo de información, ¿no? Como si la información cotidiana, la información ordinaria estuviese fluyendo para generar todos los eventos normales, digamos, de la vida, y los eventos que rompen esa lógica están a otro nivel, trabajando a otro nivel, que puede ser el futuro, según lo advierten estos personajes. Ahora,
Carlos Gustavo Jung sabía de todos estos asuntos y bueno, pues esto tiene relación también con lo del el famoso inconsciente colectivo, ¿no? Él narra diversos casos en el libro que se llama Sincronicidad, Psique y Naturaleza. Es un libro fascinante de este extraordinario psicólogo, psiquiatra, pensador, que se dice, él dio por primera vez habló sobre la sincronicidad en las comidas en uno de los les llamaban las comidas de Eranos. Era una propiedad de una millonaria alemana que juntaba a diversas mentes. En 1929 sucede esto, juntaba a diversas personalidades de disciplinas multidisciplinarias. Y entonces Carlos Gustavo Jung da por primera vez una conferencia allá por los años 40, por 1929, ¿no? Y esto se va popularizando hacia los años 30, 40, pero por 1929 él da esa conferencia hablando sobre sincronicidad. Las conferencias, no crean ustedes que eran de como ahora, ¿no? De una hora y media, ¿no? La conferencia duraba alrededor de 4 o 5 días. Era dar la conferencia, departir ahí con los demás, sacar conclusiones y al siguiente día continuar con la conferencia, y así durante varios días era la actividad que se desarrollaba. Y en ese caso Carlos Gustavo Jung, bueno, pues aparece en esa por primera vez con este término de sincronicidad, ¿no? De tiempo y espacio, como dices tú. Sí, pues por ejemplo, bueno, para los que no conocen mucho del tema, hay una película, actuales, bueno, ya no es tan actual, se llama El efecto mariposa, ¿no? Que pues nos habla de que hay recurrencias en ciertas partes de la vida donde sabes que hay cosas que no debes de hacer y aún así continúas con la conducta, ¿no? Y sabes que no debes de hacerlo, claro, ¿no? ¿Cómo ves esa parte, Tomás? Sí, mira, hay indicaciones que a decir de esta teoría de la sincronicidad vienen del futuro, del tiempo futuro, y entonces donde a decir de Jean-Pierre Garnier Mallet, te están advirtiendo que por ahí no es el camino, o te están advirtiendo que por ahí es. Fíjate cómo generalmente o siempre es para mejorar tu vida, para mejorar la existencia. Esta sugerencia o esta advertencia o este evento sincrónico que te está diciendo, por ahí no es. Te está diciendo por ahí no, por acá. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué no, no? Y la necedad humana, la mecanicidad humana, que no reconoce que hay alguna, digamos, alguna fuerza psíquica, la fuerza psíquica, que está narrada y descrita en muchas formas, ¿no? Nos advierte de que hay un mundo psíquico que rompe las reglas de lo normal, de lo convencional, ¿no? Hay una novela de Fringus Carinti, un checo, en 1929 también. En esa época la generación del 29 es famosa porque ahí aparecieron genios en todas las disciplinas prácticamente, el arte, la literatura, la música. Y entonces, bueno, pues este Carinti, en el cuento que se llama Cadenas, Chains,
él menciona que hay una cadena psíquica, que los seres humanos estamos conectados por una cadena psíquica. Y entonces de ahí viene la teoría de los 6 grados, de que tú para conocer a cualquier persona necesitas solamente de 6 personas para poder entablar. Vamos a suponer que tú quieres conocer a Ronald Reagan. Bueno, a ese no, porque ya se murió, pero que tú quieres conocer a X personaje, y entonces tú buscas a una persona que conozca a otra persona, que conozca a otra persona, que conozca a otra persona, que conozca a este cuate. Con 6 personas. Entonces, la escala se llamó la teoría de los 6 grados de separación. Después la fueron afinando, pero viene de este cuento de cadenas. Ok, vamos a hacer un brevísimo corte comercial. Estamos transmitiendo desde mi Facebook porque en Radio Nesa Oficial tenemos algún problema. Si la gente se quiere conectar en Tuning, ahí también estamos en la página. Hoy estamos hablando de este tema de sincronicidad. Ahorita vamos a ver qué nos tiene también la parte platónica, ¿no? Acerca de esta palabra que se llama sincronicidad. Regresamos. El Palacio Municipal de Nezahualcóyotl fue por mucho tiempo el primer edificio construido con ladrillos y cemento en varios kilómetros a la redonda. Era muy humilde y de apenas un piso. Entró en operación el 1 de enero de 1964, con Jorge Sáenz como primer edil de la localidad. Cuando la ciudad comenzó a modernizarse, el ayuntamiento también, y se utilizaba sobre todo para promover obras públicas que se realizaban o se realizarían a futuro. Además, para demostrar que Nezahualcóyotl iba progresando cada vez más, se realizaban espectáculos en la explanada del ayuntamiento. Una de sus principales características es su arquitectura en forma de pirámides mexicas, en reminiscencia al antiguo señorío de Texcoco que le da nombre a la localidad, Nezahualcóyotl. www.radionesa.gov.mx. Visita nuestro portal y conoce nuestra programación. Entérate de eventos, conciertos, lugares y disfruta de promociones, regalos y mucho más. Conéctate y escucha Radio Nesa. www.radio.nesa.gov.mx. La radio de todos. Regresamos, continuamos con esta parte que hay los invisibles que hacen que todos los seres humanos tengan una conexión. Muchas veces sucede que ves a alguna persona en algún momento en tu vida y piensas, esa persona yo ya la conocía, ¿no? O esa persona siento que es parte de mí o parte de algún tipo de historia. ¿Cómo ves esa situación, profesor? ¿Existe la comunicación, ese metalenguaje que existe a través de la pura vista? Seguramente sí existe, pero te digo que tiene mira, hay una conexión psíquica, un flujo de información y de diversas cosas dentro de este mundo. Eso lo han manejado muchos científicos y gente que se ha dedicado a estudiar la parte psíquica o las cuestiones incluso que se conocen como paranormales o extranormales, ¿no? Uh-huh. Dentro de estos hay un científico mexicano una mente brillante que desapareció en 1994, el doctor Jacobo Grinberg. Uh-huh. Bueno, pues él hizo experimentos que él los llamaba de transferencia del potencial psíquico. Esto tiene que ver más con la telepatía
esta cuestión de la sincronicidad que con aspectos de la física. Evidentemente, los fenómenos psíquicos, no los de bajo psiquismo, porque hay que recordar que Elena Blavatsky mencionaba, y bueno, pues algunos otros personajes rusos como Gurdjieff, Uspensky, mencionaban que había fenómenos de bajo psiquismo, sobre todo la teosofía, los teosofistas, Blavatsky, Leadbeater, Annie Besant, todos estos personajes mencionaban que los fenómenos de bajo psiquismo son cuestiones de circo, no son cuestiones serias. Ahora, este personaje que mencionábamos, Jacobo Grinberg, puso, hace poco estuve yo en la facultad de psicología de la UNAM y andaba buscando, nadie supo darme razón de dónde estuvo ubicado el laboratorio de Jacobo Grinberg. Se llamaba el Laboratorio de Estudios del Desarrollo de la Conciencia. Eran pruebas empíricamente desarrolladas, eran pruebas con el método científico acerca del potencial psíquico, tratando de encontrar respuestas a todos estos fenómenos. La transferencia del potencial psíquico es la telepatía, ¿no? Se hacían experimentos como los que se han hecho en muchos lados, de mostrarle a la gente cartas por el reverso, y por el anverso tienen alguna figura, y entonces la gente va adivinando las figuras, ¿no? Esto quiere decir que hay una comunicación extrasensorial, que no tiene que ver prácticamente con los sentidos, eso significa extrasensorial, que tiene que ver con estas potencias psíquicas. Y Rupert Sheldrake, un científico, biólogo, es inglés, Rupert Sheldrake. Él dice que existen los famosos campos mórficos. Sí. Yo creo que esa es la definición de él del mundo psíquico, porque dice que es nada más información. Ahora, a Carlos Gustavo Jung viajó por África, por América del Sur, por diferentes lugares, y conoció a muchos personajes como chamanes, brujos, etcétera, etcétera. Sí, gurús y demás, ¿no? Y entonces, en uno de esos viajes, uno de estos gurús lo enseñó a pensar con el corazón, decía él. Uh-huh. Porque hay que recordar que hay neuronas en el estómago, en el corazón, en la cabeza. O sea, hay neuronas de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Entonces, estas neuronas manejan diferentes tipos de información. ¿Cuál de estas escalas neuronales es la que nos permite conectar con las cuestiones psíquicas? Nosotros no lo hemos podido determinar, muchos de nosotros, porque no practicamos disciplinas del tipo que practican los chamanes y todas estas gentes. Sí, que tiene que ver, como lo decía Platón, ¿no? O sea, con el autoconocimiento, ¿no? O sea, no, exactamente. No esa, a lo mejor esa idea de estar tratando de dividir tu mente en muchas cosas, sino el conocerte a ti mismo como un sistema práctico, ¿no? O sea, la practicidad. Exactamente, que tiene, ¿no? como lo decía también El Cuarto Camino de Gurdjieff. Él decía la observación de sí, la conciencia de sí, uh-huh, que dice que tienes que conocer hasta la última gota de tu sangre para poder decir que te conoces bien a ti mismo. Entonces, sí, porque la gente dice, es que yo sí sé cómo soy. Sí, pero eso es una tontería, ¿no? Sí. No, hombre, no basta nada más ir a un coaching o hacer un papelito ahí con estos son mis defectos y estas son mis cualidades y etcétera, etcétera, para conocerse a sí mismo. Esa es una
digamos, para decir en términos de cocina, es un salteo nada más de cosas, ¿no? Claro. No estamos hablando de la profundidad del ser, de las profundidades ontológicas. No estamos hablando de algo superficial, de algo que tuviéramos que se pudiera manejar superficialmente. El conocimiento de sí mismo, que es algo socrático. Platón, hay que recordar que era quien interpretó mejor a Sócrates. Sí. Sócrates dijo: conócete a ti mismo y conocerás el universo y conocerás... El templo de Delfos, ¿no? Sí, conocerás todo, ¿no? Encontrarás la relación del todo con el todo, que en cierta forma es la sincronicidad, que después se le ha dado el nombre de efecto mariposa, que se le ha dado la teoría del caos, todo esto. Pero estos personajes que pensaban, seguramente había una conexión, dadas sus características personales, sus características de desarrollo de su conciencia, como Platón, como Sócrates, como todos estos personajes de la Grecia clásica, y a lo mejor aún antes de ellos, todas estas gentes seguramente manejaron niveles de energía y desarrollo psíquico superior al que ahora tenemos nosotros por estas chucherías, ¿no? Digamos que en ese tiempo había más oportunidad de contemplar, ¿no? Contemplarte. De desarrollar, ¿no?, vida contemplativa, porque ya todos estamos contemplando la pantalla del celular, entonces sí, claro. es muy difícil que podamos tener una contemplación o una vida espiritual, una vida contemplativa, una vida psíquica más amplia, porque, bueno, pues le dedicamos, por las demandas incluso de la vida moderna, le dedicamos menos tiempo a pensar, más tiempo a actuar, menos tiempo a meditar, más tiempo a buscar medios para subsistir y todo esto. Y esto va empobreciendo la vida humana, ¿no? Antes de que se me quede en el tintero, hablas de que nosotros en algún momento podemos enviarnos signos, señales o esas cosas como para ir ayudándonos a que la vida sea mejor. ¿Cómo podemos generar un sentido de intuición más acertado? ¿Cuál es el método a seguir? Aparte de la meditación, tener un sistema de contemplación, una autocrítica y todas esas cosas, como algo para el público que sea mucho más sencillo. Sí, bueno, sin ser reductivo, ¿no? Claro. Sí, no podemos reducir las cosas de tal manera que es que el ser, nuestro ser, es una, digamos, es una completud, es una entidad, es un todo, digamos, ¿no? Y nosotros estamos relacionados con todo lo demás. El doctor Grinberg, a quien mencionaba, este brillante científico mexicano que desapareció en el 94, que es este cuate es hermano de Ari Telch, del actor, pero era científico. Entonces, bueno, este cuate decía que existe algo que se llama la latice y que de ahí podemos tomar nosotros, bueno, que de ahí se crean todas las cosas, ¿no? Entonces, no es tan difícil entender que tiene uno que practicar más cosas de filosofía, leer más cuestiones filosóficas, conocerse. El secreto o la práctica principal es el conocimiento de sí mismo. Hay muchas técnicas. Una de las más, digamos que productivas, es el eneagrama. Eneagrama viene de Eneas, que es 9, y grama es el símbolo, ¿no? El trazo, pues. Entonces, un eneagrama digamos que es un círculo con un triángulo y otras líneas que cruzan el triángulo hasta formar 9 puntas. Este eneagrama es una representación de leyes muy antiguas, la ley de 3,
que es creativa, y la ley de 7, que es organizativa. Esto incluso lo conocemos en las teologías cristiana, en la teología hindú, en cuestiones, hasta la misma ciencia ha podido atisbar, ha podido ver, ha podido observar estos elementos. Sí. Por ejemplo, las 3 fuerzas: fuerza activa, pasiva, neutralizadora, o el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o Savas, Rajas y Tamas, así lo mencionan las teologías hindús, que estas 3 fuerzas son las que van creando todo en la vida. Entonces, es una fuerza unitaria, ¿no? Es una fuerza unitaria, ¿no? Nosotros tenemos que estarnos observando constantemente. Una fórmula sencilla para nuestros radioescuchas o nuestro auditorio sería el observar lo que pienso. Ahí está la ley de 3. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Que eso es lo que crea los eventos en mi vida. Sí, que regularmente la gente hace, después siente y hasta el último piensa, ¿no? Sí, bueno, regularmente es así. Pero tengo que observar qué pienso, qué siento y qué hago. Entonces esto me va a ir dando esta famosa conciencia de sí, que probablemente me vaya abriendo primero inspiración, y luego de la inspiración viene ya la intuición. Pero primero necesito inspiración, Claro. luego intuición, y luego desarrollar ya todas estas potencialidades que están dormidas en el ser humano, están adormecidas en el ser humano por la naturaleza de la actividad humana actual, por la naturaleza de nuestro modernismo, entre comillas, sí, la ¿no? carretera informativa y Sí, hoy estamos el mundo bombardeados neurótico y por, eso, ¿no? por miles de cosas, ¿no? Estamos bombardeados nos llega información a pasto. Entonces, toda esta información difícilmente la podemos procesar si no estamos observándola. Ahora, lo que llega a nuestra conciencia no lo podemos captar bien, adecuadamente, porque realmente no tenemos conciencia. Ese es el problema. O sea, todas las impresiones que nos llegan de fuera, o aquellos eventos Sí, el metalenguaje, ¿no? del metalenguaje, no lo captamos porque no tenemos conciencia. Fíjate que eso es muy importante que se retome, porque tú le puedes preguntar a una persona qué es lo que define al ser humano de los demás animales, digamos, del mundo o del planeta, y todos te dicen, bueno, pues la razón, la conciencia, pero es que no la tenemos. No, Lo que no. tú decías acertadamente hace algún tiempo, yo te escuché que hablabas que lo que nos diferencia de los demás es que nosotros tenemos memoria, tenemos emociones y tenemos no la razón como tal, sino la parte una parte interior que desconocemos, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, nosotros nos diferenciamos de los animales porque estamos conscientes de que somos conscientes. Uh-huh. Pero el ejercicio de la conciencia o la frecuencia de la conciencia no es adecuada en la mayoría de nosotros, de los seres humanos. La conciencia es como algo que a veces hasta nos estorba para el actuar cotidiano por la mecanicidad en la que vivimos. A veces nos estorba la conciencia. Si no, se lo podemos preguntar a todos aquellos que defraudan, que delinquen, que cometen actos de barbarismo, todo ese tipo de cosas. No hay conciencia. Entonces, el problema de los grandes problemas es la falta de conciencia. Si nosotros desarrollamos la conciencia, vamos a poder captar todo este metalenguaje que nos está
advirtiendo lo que nos va a suceder y que nos está diciendo cuál es el sendero que tenemos que tomar en la vida. Entonces, por ejemplo, no sé si te ha pasado que un día recuerdas una canción, a mí me ha pasado, por ejemplo, estoy durmiendo, recuerdo una canción, me levanto, prendo la televisión y está esa canción. Salgo, voy a algún lugar y llego y está esa canción. Voy a otro lado, o prendo el celular y veo alguna cosa y suena esa canción. Entonces, ahí hay una cadena de eventos. ¿Qué te quieren decir? De sincronicidad que te quieren decir algo, pero por la falta de conciencia, por la falta de uso de la conciencia, no lo entiendo. Entonces la conciencia es el gran elemento, es el gran secreto, el desarrollo de conciencia o la frecuencia consciente es el gran secreto para que nosotros podamos transformar la vida en algo útil, y que estos mensajes sincrónicos, estos mensajes de sincronicidad que se nos van dando, y regularmente aparecen muchas veces en la vida, o por ejemplo, recuerdas un número o sueñas un número y ese número se repite a lo largo del día. ¿Qué me quieren decir? La lotería con eso, ¿no? Bueno, es una creencia, Bueno, porque ahorita vamos a lo de las creencias y esas cosas, que quitarle un poco de paja y vamos a ir con los saludos. Regresamos, estamos en Radio Nesa, la radio de todos. Yo, el himno del graffiti, la zona hip hop. En Nezahualcóyotl, desde hace años existe una cultura muy arraigada en los jóvenes de la localidad para apoderarse de los muros. La cultura del graffiti. En Neza, el graffiti tiene un fuerte contenido político, social y cultural, sobre todo en los espacios que se han dedicado para realizarlos, aunque otros son tomados de forma clandestina. A pesar de que la práctica no nació en Nezahualcóyotl, tuvo su apogeo con el nacimiento de los chavos banda, lo que llevó a que se convirtiera en un referente del oriente de la zona metropolitana. Debido a su importancia, el gobierno municipal convocó a los colectivos de grafiteros en Nezahualcóyotl para pintar murales en las paredes de las pirámides del ayuntamiento. Cabe destacar que en la localidad se realizó el Festival Internacional del Graffiti Meeting of Styles en 2012, mismo que se había realizado antes en Francia, Rusia, China, Alemania, Estados Unidos y Argentina. Hacer mi pueblo como ninguno, Neza número uno. www.radionesa.gov.mx. Visita nuestro portal y conoce nuestra programación. Entérate de eventos, conciertos, lugares y disfruta de promociones, regalos y mucho más. Conéctate y escucha Radio Nesa. www.radio.nesa.gov.mx. La radio de todos. Regresamos aquí, Radio Nesa, la radio de todos. Estamos comentando este tema de la sincronicidad y bueno, vamos a los saludos. Gracias a la gente que se ha conectado a través de mi Facebook. Esta pues es por única ocasión, regularmente siempre se pasa a través de radionesa.com.mx y a través de la aplicación de TuneIn. Le mandamos un saludo a Tellos Cruz, saludos hermanito, a Lucía Ruiz de Salvatierra, a Vero Gosma, Jack Leader, dice Gabo B-Trans: si pasa en la mente, pasa en tu mundo. Saludos, mi estimado Marco. ¿Cómo ves eso? Si pasa en la mente, pasa en tu mundo. Es que el mundo psíquico es parte de nuestro mundo, es igual que digamos, parte de este mundo es el mundo onírico, que es otra fuente de inspiración y de intuición en el ser humano. En muchas ocasiones sueñas algo y lo vives después, ¿no? Entonces, en el mundo psíquico, en ese metalenguaje que mencionabas,
muchas de las cosas que pasan en la mente pueden estar pasando en un mundo, no en nuestro médano de tiempo, en esta dimensión de tiempo, sino puede estar pasando en una dimensión de futuro, ¿no? Nosotros nos hemos anclado mucho a las cosas del pasado, pero hay incluso algunas alusiones en el desarrollo de la luz de Rodney Collins, de gente que recuerda el futuro, dice. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Hay una película que te abastece muy sencillo, es Volver al Futuro, ¿no? Se supone que hay actos que si tú pudieses viajar en el tiempo, hay actos que no puedes, digamos, como cambiar. O sea, no te puedes traer como información del tiempo, sino, pues imagínate, hablamos de la lotería, ¿no? En esa película, uno de los personajes se queda con el top de de las carreras de caballos y eso, y si tú tuvieras esa información, pues te volverías millonario, ¿no? Rápida. ¿Y cómo sabes que no la tiene alguien? Podría ser. Sí. O sea, esas cosas pueden ser, son factibles, son posibles, son probables, pues. Acuérdense que dijo Heisenberg que en este mundo todo es probable, pero nada es seguro. Uh-huh. Entonces, estamos viviendo como en una especie de tinglado de informaciones que quien logra conectarse con estas informaciones de metalenguaje psíquico, por decirlo de alguna manera, puede lograr cosas que ni siquiera se imagina, puede mejorar su salud incluso, claro, puede mejorar sus relaciones con los demás, puede llegar a verse frente a cosas raras y verdaderamente maravillosas. O sea que el mundo espiritual sí te optimiza las fuerzas esas que decías, que hay neuronas en el corazón, neuronas en el estómago, neuronas en la misma mente, y esas deberían de funcionar al unísono, ¿no? Debería de ser para que tuvieras una comprensión real de la conciencia. Sí, es decir, si la conciencia empieza a desarrollarse, el ser se vuelve más fuerte, más poderoso. Nuestro ser está empobrecido por el materialismo, digamos. Digamos que es lo que te divide de Dios, ¿no? Es lo que te desconecta de este metalenguaje, que probablemente ese sea el lenguaje de Dios, ¿no? Uh-huh. No lo sé. Ni me atrevería a decir que es el lenguaje de Dios, pero puede ser ese lenguaje de Dios. O puede ser que Dios nos hable desde muchos medios, en muchas formas, de muchas maneras, y nosotros siempre, invariablemente, nos circunscribimos a un libro que nos han dicho que fue escrito por Dios. Sí. Pero dejamos de lado la conciencia, el desarrollo de nuestra conciencia. Y la interpretación sigue siendo meramente humana, ¿no? Hasta de ese mismo libro. Y quién sabe si ese libro haya sido dictado por Dios, ¿no? Uh-huh. O sea, yo tengo muchas dudas respecto a este tipo de textos sagrados, porque finalmente el adjetivo de sagrado se lo ha puesto el hombre a estos cuestionamientos, ¿no? A estos libros, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es sagrado es la vida humana, lo que es sagrado es la mente humana, lo que es sagrado es el espíritu humano, no los libros, no las letras, no los textos. Donde puede morar este poder superior, esta entidad suprema, esta primera causa, como decía Schopenhauer, es en nosotros, y el vínculo de conexión con esto es la conciencia. Si nosotros hemos desarrollado una frecuencia consciente mayor, pues no vamos a lograr quizá resolver muchos de los problemas que se nos van
presentando en la vida. Ok, para ir concluyendo, pues ya nos queda poco tiempo. Le mandamos saludos a Lupita Alonso, que está ahí conectada, a Aide Valerio. Le mando un saludo a Gaby Alvarado, desde aquí de cabina. Ángel Cañedo, también te mando saludos, amigo. Raúl Menchaca, Arturo Castellanos. Dice por ahí Ana Gá que sí es un buen programa, pues muchas gracias. Yo creo que es importante que nosotros ampliemos un poco el panorama de nuestra mente. No siempre vamos a estar en el método reductivo de pensar que las cosas tienen que ser siempre así, o la misma tendencia en cualquier circuito espiritual, ¿no? Que ya ahora está en boga que cada quien trae la verdad absoluta y ya no se puede entrar por ningún motivo. La mente humana tiene una capacidad increíble, ahorita lo estamos hablando, que cuando llega a su potencial máximo es porque el conocimiento, vean esa película de Lucy, es muy clara cómo cuando el cerebro empieza a tener mucho más concordancia entre los pensamientos, los actos y las conductas, empieza a existir ese sentido de amor estricto, ¿no? Del que se habla en los textos, y es más como un sentido de vida que una proposición que se puede postear en el Facebook, ¿no? Y decir que el amor y que Dios te bendice y que esas cosas van a suceder. Creo que va mucho más allá de lo que nosotros pudiésemos a veces nada más escribir, ¿no? Claro. ¿Cómo ves, profe? Sí, la idea, la cuestión es que los seres humanos estamos enfermos de significados. O sea, la sincronicidad son coincidencias significativas. Así se les podría llamar también, como coincidencias significativas. Pero nosotros hemos perdido el significado de muchas cosas. Para nosotros ya muchas cosas no significan prácticamente nada, ¿no? Se vuelven tan cotidianas que la familiaridad, por ejemplo, con el uso de los textos religiosos o de la religión, nos vuelve indiferentes al espíritu de la religión o al espíritu humano. Nosotros pensamos, como dices, que posteando una bendición en una red social, que haciendo una oración de boxeador, esas así de 3 minutos y una persinadita, vamos a lograr obtener o alcanzar algún beneficio. La bondad divina, ¿no? Sí, y además, otra cosa que nos ha llevado a perder el significado es que queremos todo inmediato, la inmediatez de la vida. Queremos todo así, ahorita, aquí en caliente, ¿no? Hago una oración y ya quiero que mañana se me resuelva toda mi vida. Pues no es posible. Eso no es posible. Imagínense todo el tiempo que ha tardado en tejerse una vida, desde que se fue formando el endotelio, el mesotelio, el ectotelio, que van dando origen al feto, bla, 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 y va creciendo 9 meses en un vientre femenino, sale a la vida, empieza un aprendizaje socioemocional con los padres, luego crece a la escuela, sigue su aprendizaje, ahora ya no nada más socioemocional, sino también empieza a aprender acerca de una cultura X, la que sea, y entonces va pasando todo ese tiempo y queremos que con una oración y una persinada se nos resuelva todo de un momento a otro. De un momento a otro. ¿Por qué? Porque estamos extraviando completamente los significados de las cosas. En las culturas originarias, en las culturas originales, que hay muchas en nuestro país, yo acabo de ir a Guatemala hace un mes, y me quedé asombrado de ver una ceremonia maya que quise grabar, pero inmediatamente me mandaron a la goma, me dijeron que no se podía grabar eso. Vi con qué fervor y qué significado tienen para ellos cuestiones naturales ahí a las que veneran. Entonces, bueno, pues con eso nutren su existencia. Es gente que no tiene tantos recursos en otros sentidos,
pero nutre su existencia a través de la espiritualidad. Claro. Pues bueno, hoy sí nos ganó el tiempo porque pues estamos acomodando algunas cosas técnicas aquí en cabina, pero les prometemos que pues voy a tener seguido aquí al profe, yo creo que todos los martes, para hablar de temas como estos que tienen pues un significado especial en la vida que anda de las personas que están buscando, digamos, un camino óptimo para ellos, no para los demás. Porque sí nos hemos dado cuenta que cuando quieres tener un camino espiritual, piensas que todos los demás también tienen que cambiar, y así no es. No, pero indudablemente, si mejoras tu existencia, mejora todo lo que está alrededor. Ese sería el mensaje final. Bueno, yo me despido con eso. Si estás mejor tú, todo lo que te rodea va a estar mejor. Ok, pues recuerda, cambia tus buenas intenciones por la realidad. El universo está en cada instante y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Yo creo que vamos a hablar de la teoría de las cuerdas, a ver si se apunta el profe y venimos a hablar de eso. Hasta la próxima, Radio Nesa, la radio de todos.